Saludos. ¿Cómo están hoy? Espero de corazón que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y cosas buenas. Me da una felicidad inmensa tenerlos por aquí siempre. Si es la primera vez que nos encontramos, muchísimas gracias por llegar y formar parte de esta comunidad. Y si ya son veteranos, un abrazo enorme, lleno de cariño y energía. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me emociona y me tiene a mil. Un tema que ha generado un revuelo considerable, y que estoy segura que los tiene tan intrigados como a mí: el futuro, las predicciones y, por supuesto, la vida personal de nuestro adorado, único e inigualable Can Yaman. Sí, amigos, el actor turco que nos roba suspiros con cada aparición, ese hombre que parece sacado de un cuento de hadas, el galán de galanes por excelencia, el que siempre nos tiene con el corazón a mil. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le encantaría saber un poquito más sobre qué le depara el destino a este hombre que nos tiene tan cautivados? Saber qué le espera en el amor, en su carrera, en su vida, en todo. Y la noticia del día, a la que nos ha reunido hoy aquí, es que recientemente ha surgido una predicción bastante llamativa sobre Can Yaman, una predicción que involucra nada más y nada menos que la paternidad. Exacto. El rumor, la especulación, o mejor dicho, la predicción, que ha encendido la mecha de la curiosidad es que Can Yaman podría estar en camino de convertirse en padre. Y no solo eso. La predicción, que añade un toque de magia, sugiere que podría ser padre de una niña. Imaginen la escena: Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, siendo padre de una niña. Las redes sociales estallaron. ¿Cómo reaccionaría el mundo? ¿Cómo sería Can como padre? ¿Y quién sería la afortunada madre? Las preguntas se multiplicaron por millones. Pero, ¿qué tan creíble es esto? ¿De dónde surge esta información? ¿Hay alguna base sólida, alguna evidencia concreta, para creer en esta predicción? Estas son algunas de las preguntas esenciales que nos plantearemos y que, como siempre, trataremos de responder en este vídeo. Y es que, como ya saben, me he sumergido a fondo en el fascinante mundo de la farándula, buscando, analizando, investigando fuentes, contrastando información, y sobre todo, escuchando sus opiniones, las que siempre me enriquecen y me dan una perspectiva diferente. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, esa bebida que tanto les gusta, o simplemente relájense. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las predicciones, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, en la vida, cada vez más apasionante, de Can Yaman. ¿Están listos para este viaje? Empecemos. Asterisco asterisco el origen de la predicción, un vistazo al mundo de la videncia asterisco asterisco. Primero que nada, es crucial entender de dónde surge esta predicción, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de esta bomba informativa? Pues bien, como suele suceder en el vibrante y a veces impredecible mundo del entretenimiento, la fuente es un vidente. Sí. Un profesional de la lectura del futuro, alguien que a través de diferentes métodos y técnicas, ha asegurado que Can Yaman está destinado a ser padre de una niña. Ahora, es imperativo ser claros y realistas: este tipo de predicciones, como todas las que provienen del mundo de la videncia, deben tomarse con la mayor cautela posible. No se trata de hechos científicos comprobados, de pruebas irrefutables, sino de interpretaciones que se basan en diversas técnicas. Estas técnicas pueden incluir la lectura de cartas, la astrología, la numerología, la intuición personal del vidente o una combinación de todas ellas. La validez de estas predicciones es un tema de debate constante, y cada persona tiene su propia opinión y su propio nivel de escepticismo. Es crucial recordar que la videncia, en esencia, se basa en la interpretación de símbolos, señales y energías, y que el futuro, como sabemos, es un ente en constante cambio, influenciado por nuestras propias decisiones y el entorno que nos rodea. Asterisco asterisco, ¿por qué tanto revuelo? El impacto de Can Yaman en el mundo asterisco asterisco. Pero, ¿por qué esta predicción ha generado tanto revuelo? ¿Qué es lo que la hace tan especial, tan diferente? Creo que hay varias razones de peso. Asterisco 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 primero, Can Yaman es una figura mediática de talla mundial, asterisco asterisco su nombre resuena en todos los rincones del planeta. Todo lo que hace, dice o le sucede genera un interés inmenso en el público, en los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales.
Su vida personal, sus proyectos profesionales, sus viajes, sus amistades, todo es objeto de análisis, de debate, de admiración y, en ocasiones, de especulación. Segundo, la idea de que una celebridad se convierta en padre o madre siempre genera una enorme emoción. Es algo que nos toca el corazón, que nos hace sentir más cercanos a esas figuras que admiramos. Ver a una estrella de cine, a un cantante, a un actor, en el rol de padre o madre, es algo que humaniza a la celebridad, que la hace más accesible, más cercana a la realidad de millones de personas. Además, es una noticia que evoca alegría, esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en la vida de esa persona. Tercero, en este caso, la predicción es particularmente específica, no es simplemente va a ser padre, sino va a ser padre de una niña. Este detalle, esta especificidad, añade un extra de interés y curiosidad. Despierta la imaginación. ¿Cómo sería Can Yaman como padre de una niña? ¿La consentiría? ¿Cómo sería la relación entre padre e hija? ¿Quién sería la madre? Todos estos interrogantes hacen que la predicción sea aún más intrigante y, por lo tanto, más propensa a generar debate y especulación. Análisis de la situación actual, ¿hay indicios que apoyen la predicción? Ahora profundicemos un poco más en el análisis de la situación actual. ¿Cómo se relaciona esta predicción con la vida actual de Can Yaman? ¿Existe alguna pista, algún indicio, por pequeño que sea, que pueda apoyar la veracidad de esta información? Pues bien, como sabemos, Can Yaman en este momento está enfocado al 100% en su exitosa carrera profesional. Lo hemos visto trabajando sin parar en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su dedicación. Sabemos que es una persona muy comprometida con su trabajo, que le dedica mucho tiempo y esfuerzo, y que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer como actor y como persona. Es un perfeccionista, un apasionado de su arte, y eso se nota en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que Can Yaman es una persona que valora profundamente su vida personal. Es alguien que aprecia el tiempo con su familia y sus amigos, que cuida sus relaciones personales, y que en general, disfruta de la vida al máximo. Busca el equilibrio entre su trabajo y su bienestar emocional. Es una persona que, a pesar de su fama, intenta mantener una vida lo más normal posible, alejada del brillo y las luces de los focos. En cuanto a su vida sentimental, Can Yaman ha tenido relaciones conocidas, algunas más públicas que otras, y siempre han generado un gran interés mediático. En este momento, la información disponible es que no se conoce ninguna relación sentimental formal. Esto obviamente abre un abanico de posibilidades y alimenta la especulación. ¿Está Can Yaman en una relación que mantenemos en secreto? ¿Podría esta relación estar en camino de formar una familia? La duda fundamental, ¿creemos en las predicciones? Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en este contexto es, ¿creemos en las predicciones? ¿Qué porcentaje de certeza le damos a este tipo de información? La verdad es que en el mundo de las predicciones hay de todo. Hay videntes con una larga trayectoria, con una reputación sólida, que han acertado en algunas ocasiones, aunque no en todas. Y también hay otros que por diversas razones, no han tenido tanta suerte en sus predicciones. La clave, como siempre, reside en el análisis y la reflexión. Es fundamental analizar la credibilidad de la fuente, la coherencia de la predicción y, por supuesto, mantener una mente abierta. La evidencia, como mencionamos, es una herramienta de interpretación, y no una ciencia exacta. En este caso, como les decía al principio, la predicción proviene de un vidente. ¿Es este vidente una fuente fiable? Honestamente, no lo sé. ¿Tiene una buena reputación? No lo sé. ¿Ha acertado en el pasado? Tampoco lo sé. Toda esa información es, lamentablemente, difícil de recabar y de confirmar con certeza absoluta. Por lo tanto, en principio, debemos tomar la predicción con mucha cautela. Es importante recordar que las predicciones no son un hecho consumado, sino una posibilidad, una interpretación de la realidad. El futuro es, en última instancia, moldeado por nuestras propias acciones, decisiones y circunstancias. El impacto en el público, ¿cómo reaccionaría el mundo? Pero, dejando a un lado la cautela, ¿qué pasaría si la predicción fuera cierta?
¿Cómo reaccionaría el público, el mundo de los fans y la sociedad en general? Creo que la noticia sería